Bueno, estamos en este otro episodio de nuestro podcast legal y vamos a hablar de un tema muy interesante. Este tema se relaciona a una decisión. De las decisiones más difíciles que puede tener una persona en su vida es el hecho de divorciarse. Esto puede costar muchos recursos, puede llegar a un punto en el cual la persona que está frente a esta decisión puede cometer muchos errores. Y el mejor consejo que les podemos dar es que busquen asesoría para que no se equivoquen, para que no cometan estos errores. Y vamos a hablar de este tema tan importante que es el divorcio. En estos momentos nos acompaña Cindy Canales, una abogada que también tiene experiencia en el área de divorcios. Bienvenida, Cindy. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, este día vamos a hablar acerca del divorcio. Vamos a tocar muchos puntos y subtemas, ¿verdad?, del mismo derecho divorcio, para que pues todos tengan conocimiento amplio acerca de cómo se inicia o cómo se puede proceder con respecto al divorcio, sobre todo tomando en cuenta aspectos que nosotros posteriormente vamos a mencionar. Sobre ese mismo punto, Cindy, ¿cuál es el mayor error que cometen las personas al momento de divorciarse? Sí, yo considero, según mi experiencia, que el mayor error puede ser no contratar a un profesional competente en el área. En este espacio tenemos que recordar que la experiencia juega un papel muy importante y eso lo vamos a ver con posterioridad, ¿verdad? De manera vayamos desglosando lo que es el tema del divorcio. Muy bien, vamos a analizar entonces en esta sección del paso a paso cómo es que se divorcia una persona. Y quiero que usted empiece hablando sobre qué es lo que se tiene que hacer primero para una persona que desea divorciarse. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Bueno, antes de eso es importante mencionar la definición que regula el Código de Familia acerca del derecho. Regula el artículo 105 que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial, ¿verdad? En ese sentido, cuando una persona nos contacta porque quiere disolver ese vínculo matrimonial, es importante indagar acerca de la unión matrimonial, es decir, cómo se encuentra esta unión a la fecha de que nos contratan, cómo ha sido la convivencia de las personas en el vínculo matrimonial. De esa manera nosotros vamos a determinar qué causal procede de las tres que regula el mismo Código de Familia. Por ejemplo, tenemos la causal de mutuo consentimiento, que consiste básicamente en un acuerdo que harán las partes y que ese acuerdo será como la base que nosotros tomaremos para presentar la demanda de divorcio. En ese acuerdo es importante que establezcamos si tenemos hijos, es que establezcamos, por ejemplo, aquellas situaciones como cuidado personal, régimen de visitas, cuota alimenticia, cuestiones así que siempre vayan a garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? No los podemos omitir. Además de eso, tenemos lo que es el divorcio por separación de los cónyuges durante 1 o más años consecutivos. Aquí pues básicamente sería que no hay vuelta atrás, definitivamente ya no se puede hacer nada y se procura lo que es el divorcio. En esta parte me permito recomendarle a las personas que se encuentran en el exterior Excelente. y que desean pues tramitar su divorcio, que a través de un poder se puede hacer. Y si estas personas tienen conocimiento de que ya sea que uno de ellos esté en el exterior y el otro se encuentre en El Salvador, siempre se puede hacer a través de un poder. Nos contactan y nosotros con mucho gusto pues lo diligenciamos. Así es. Eso no es Aquí ninguna... quiero hacer un paréntesis. Diga. También. Usted mencionó algo de un poder, ¿verdad? Por un poder se puede también casar las personas y por otro poder también se pueden divorciar, ¿verdad? Exactamente. Estamos hablando de la misma cuestión, ¿verdad? Que sí se puede también. Para la gente que no conocía eso, existe el matrimonio por poder y también existe el divorcio con poder, aunque la persona esté en otro país, como decía. Sí, porque lo que buscamos es que surta efectos esa situación o el divorcio surta efectos en El Salvador. Entonces, si la persona es salvadoreña y se encuentra en el exterior, no es una situación que nos vaya a limitar para poder llevar a cabo el proceso de divorcio. Así es. Aparte de eso, si los dos se encuentran en el extranjero, se podría solicitar mediante carta rogatoria, es decir, que mediante carta rogatoria se le vaya a notificar de la demanda.
Entonces eso no es como algo que nos vaya a limitar. Tanto el demandante como el demandado puede que no esté cualquiera de los dos acá. Y de la misma forma, aunque esté en otro país, se puede proceder. Exacto. Eso es algo muy importante que hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? No importa que esté en otro país, la persona que se quiera divorciar o la que no se quiera divorciar, siempre se puede terminar el vínculo. Interesante. Muy bien. Bueno, podemos resumir entonces, Cindy, o recapitular los 3 motivos, decirlo de manera resumida para que la gente lo entienda. Ahí está. Ahí sí. Me faltó por vida intolerable. Ese es muy importante, ¿verdad? Porque recae sobre la persona que alega la vida intolerable la prueba. Es decir, bajo qué métodos o qué documentos o qué acto probatorio exactamente vamos nosotros a justificar o anexar a la demanda para comprobar que en efecto surge lo que es la vida intolerable. Entonces son los 3 motivos: mutuo consentimiento, separación de los cónyuges y vida intolerable. Bajo esos 3 motivos o causales que regula el código, nosotros podemos iniciar el proceso de divorcio. Y para cada una de las causales hay que buscar la documentación específica. Por ejemplo, si va a ser un divorcio por mutuo consentimiento, los requisitos son mínimos, digamos, y los documentos en realidad son mínimos porque hay un acuerdo entre las dos voluntades, ¿verdad? En cambio, si es un divorcio por separación de los cónyuges, ya se necesita testigos para demostrarlo. Y si es igual en vida intolerable, se necesitan más pruebas, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que de manera general tendríamos una documentación que vamos además incorporar otros documentos dependiendo del motivo que estemos alegando por el cual procederá el divorcio. Así sería. Muy bien, Cindy, como abogada, ¿cuál ha sido para usted la mejor forma de terminar una relación matrimonial, o sea, de un divorcio? ¿Cuál es lo más fácil? Quizás lo más factible es el mutuo consentimiento. Solo que al momento de redactar este documento es importante tomar en cuenta lo que regula el artículo 108 del Código de Familia con respecto al contenido del mismo. ¿Por qué sucede que este documento, para que proceda, es decir, para que no nos vayan a prevenir, debe reunir ciertos requisitos de ley? En él se deben incorporar todos los acuerdos sin omitir ninguno, es decir, si hay bienes debemos pronunciarnos sobre los bienes, si hay hijos debemos pronunciarnos sobre los hijos con respecto a lo que mencionaba anteriormente, cuidado personal, cuestiones que vayan encaminadas a que todo aquel acuerdo que ellos vayan a establecer esté precisamente en ese documento, que no vayamos a omitir nada para evitar futuras observaciones, ¿verdad? Porque eso nos va a tomar tiempo en lo que resolvemos. La mayor pesadilla de un abogado, las prevenciones. Entonces, para evitar esas situaciones es mejor que tengamos en cuenta lo que debe contener este documento para evitar esas situaciones. Muy bien. Si bien es cierto, usted tiene experiencia en esto, me imagino que en los casos que ha resuelto alguna vez, se ha topado con una dificultad que usted dice, yo no sé cómo resolver esto, pero al final, después del túnel, encuentra la luz y se alegra. Sí, bueno, yo les acabo de mencionar que el mutuo consentimiento es lo más viable, ¿verdad? Por el tiempo que nos puede tomar y porque en el acuerdo se establece todo lo que la pareja ha decidido de común acuerdo, valga la redundancia. Entonces, pero es importante tomar en cuenta lo que decía. El contenido del mismo debe ser de acuerdo a lo que la misma legislación ya nos expresa, ¿verdad? Porque tuve una experiencia con un divorcio que básicamente en el mutuo no se había agregado el porcentaje anual que debe incrementar la cuota alimenticia, y eso se debe resolver, es una situación que se debe incorporar por el mismo derecho o interés superior del menor en este caso. No lo podemos obviar, no lo podemos omitir. Entonces al momento de que el juez va a revisar ese documento, porque ese documento se debe revisar detalladamente, que lleve todos los requisitos de ley y que en él se hayan incorporado todas aquellas situaciones que sean necesarias para disolver el matrimonio de la mejor manera. Entonces, para no omitir esas situaciones, es muy importante que tomemos en cuenta todo lo relativo a los acuerdos que ellos hayan establecido para que se establezca de la mejor manera. Es que para las personas que se quieren divorciar, ¿verdad? Tienen que tener un poco de paciencia al momento de la redacción, en el caso de que sea por mutuo consentimiento, ¿verdad? Sí, porque o el abogado. Es allí donde podemos cometer errores, que al final nos va a costar más tiempo. Yo sé que a algunos les interesa divorciarse rápido, pero la recomendación es que por lo menos para la redacción de ese convenio se tenga
el tiempo suficiente para poder hacer un buen trabajo. Exactamente, la paciencia. Y el abogado revisar ese documento antes de presentarlo es muy importante que contenga todo, porque si no, pues, si no se ha presentado todavía se puede modificar, a manera de que lleve todo lo que precisa, ¿verdad? Que contenga el documento. Si ya se presentó, pues esperaríamos la prevención. Hay algo que usted dijo que me llamó también la atención y que es cierto, que para poder divorciarse existen otro tipo de temas que van relacionados al divorcio, como la cuota de alimentos, cuánto es lo que va a darse. La persona que no se va a quedar con el cuidado personal tiene que aportarle una cuota de alimentos al menor, ¿verdad? Sí, exactamente. Y también está lo del régimen de visitas, que implica que se tienen que poner de acuerdo también, ya sea en cualquiera de los tres causales, ¿verdad? Sí. Porque hay un espacio para eso, se tienen que poner de acuerdo en qué días se van a visitar a los hijos, ¿verdad? Y también así existe también lo de los bienes patrimoniales, ¿verdad? Eso que usted mencionaba, o sea, es bien importante tenerlo en cuenta, que se debe de negociar, de ser posible, por el beneficio de la misma familia, qué bienes se van a repartir, o sea, qué le va a tocar a cada quien. Sí, entonces, exactamente. eso es bien importante porque no se trata solo de separarse, sino de pescar también en el patrimonio, ¿verdad? En lo que se está arriesgando, y es necesario tener una correcta asesoría. Sí, y con respecto a los bienes que mencionaba, es importante que las personas también conozcan que al momento de pronunciarnos en una demanda de divorcio sobre los bienes, será solamente sobre aquellos bienes que se hayan constituido dentro de la unión matrimonial, más no de aquellos que han sido adquiridos antes del matrimonio, ¿verdad? Sobre eso es que se debe pronunciar. Muy bien. Y además de eso, tenemos que tomar en cuenta el régimen matrimonial que se haya establecido en el matrimonio. Sobre eso, ¿cuántos regímenes patrimoniales existen en El Salvador, verdad? Por lo menos en El Salvador, que es lo que conocemos, respecto al momento del matrimonio, donde se tiene que decidir cuál de estos tres regímenes, pero la gente a veces no se les explica, ¿verdad? Sí, ¿en qué consisten? ¿Alguna idea más o menos? Existen tres. Comunidad diferida, separación de bienes y participación en las ganancias. Si las personas no logran ponerse de acuerdo al momento de contraer matrimonio sobre qué régimen por qué régimen desean optar, el Código de Familia ya regula que automáticamente se les debe agregar la comunidad diferida. ¿Por qué? Porque se considera que la comunidad diferida es el régimen matrimonial que más protege los bienes de la familia. Entonces, en este caso, al momento de establecer la demanda de divorcio deberá tomarse en cuenta el régimen matrimonial que los cónyuges hayan adquirido. Muy bien. Así. Excelente. Bueno, vamos a la sección súper emocionante, ¿verdad? De los mitos. Y aquí vamos a derribar todos aquellos mitos que la gente tiene y pues que nosotros le vamos a decir lo que realmente ocurre, si son falsos o no. El primer mito sería, Cindy, el siguiente, y usted me dice ahí qué opina al respecto, si es cierto o no, si es falso o no. Si mi pareja no quiere, no puedo divorciarme. Falso. No precisamente necesitamos el consentimiento de la persona para poder iniciar el proceso de divorcio. O sea, que puede, digamos, no estar de acuerdo la otra persona. Claro, definitivamente en ese caso no podría ser por mutuo consentimiento porque no hay un arreglo como tal. Entonces, y en eso consiste el mutuo, ¿verdad? Correcto. Pero sí podríamos hacerlo ya sea por vía intolerable, que es otra de las causales que regula el código, o por separación de 1 o más años. Entonces, mito falso, totalmente, ¿verdad? Falso, sí. Excelente. El siguiente sería, el que deja la casa pierde todo, referido a esa separación, ¿no? En el momento en el que se separan los bienes. ¿Es esto cierto? No. No, ¿verdad? Sobre todo, porque ese es un mito que va encaminado sobre todo a los bienes. Entonces, no precisamente, porque al momento de establecer la demanda de divorcio, de iniciar el proceso de divorcio, como lo mencioné anteriormente, tendríamos que establecernos o pronunciarnos sobre lo que son los bienes, si los hubiere, de acuerdo al régimen matrimonial que ellos hayan establecido. Muy bien. Entonces, falso también. Falso, sí. Mito número 3, el divorcio siempre perjudica al hombre. Falso. No, tanto la mujer como el hombre están en igualdad de derechos ante un divorcio.
igualdad de Lo que condiciones. pasa es que así he escuchado yo, ¿verdad? No te vayas a divorciar porque te van a dejar No, sin no, no, casa. no, no, es completamente falso. Dependerá de la situación y de cómo se haga precisamente el divorcio, ¿verdad? Por eso es que decía que uno de los mayores errores que cometen algunas personas al momento de divorciarse es no contratar a una persona competente, y que la experiencia en verdad juega un papel muy, muy importante al momento de iniciar un proceso de divorcio. Es correcto, al contrario de lo que se puede creer, el divorcio en lugar de perjudicar puede ayudar a conservar el Sí, patrimonio exacto. familiar. Así es que es un mito totalmente falso. Y el siguiente mito es, todo se divide por la mitad automáticamente. Automáticamente no, porque ya lo establecíamos, ¿verdad? Con respecto a los regímenes matrimoniales que se establecen en la unión matrimonial. Entonces, claro. estos se van a dividir o se van a liquidar dependiendo del que se haya acordado. O sea, depende del régimen, ¿verdad? Exactamente, no es como que automáticamente. Es Bien, completamente falso. falso. Sí. Y el último mito, Cindy, un divorcio es siempre largo y costoso. No precisamente. Todos los divorcios o los motivos por los cuales se puede iniciar un proceso de divorcio son distintos. Y así como se agrega documentación general, como lo mencionaba anteriormente, y luego se va adecuando documentación de acuerdo a la causal o motivo por el que se está iniciando ese proceso, así puede ser, ¿verdad? Lo que nos cueste lograr la sentencia de divorcio. Pero el más viable, como lo mencionaba, es el mutuo consentimiento. Recuerden que el mutuo consentimiento lo va a evaluar el juez, y una vez que pasemos ese filtro, pues no habrá nada más que hacer que señalar la audiencia que dicte la sentencia de divorcio. Exacto, entonces totalmente falso porque existe el mutuo consentimiento, Sí. que ese es Sí, rapidísimo. sí. Bueno, yo voy a contar una experiencia también que se me vino a la mente también. Una vez estábamos celebrando un divorcio y las personas no eran de aquí, eran, como usted bien lo dijo, a nivel internacional, pues eran de otro país, de Centroamérica, y lo que pasó fue que no había un mutuo acuerdo, estaban peleados entre sí. Y entonces lo iniciamos por la causal de vida intolerable, porque entre ellos se peleaban y todos los demás requisitos los cumplían, ¿verdad? Todos los Sí. demás requisitos los cumplían. Entonces iniciamos y fue bien, ¿verdad? Fue bien, se logró que se admitiera la demanda, y una vez se admitió, pues fuimos a la primera audiencia. Allí logramos ponernos de acuerdo. Pero venía la otra audiencia, ¿verdad? Que es la audiencia ya de sentencia. Y fue en ese momento donde hubieron con el cliente, no sé, falta de comunicación. Y fue que me cambiaron. Pero ya había estado todo lo demás. Entonces Sí, yo sí, puedo sí. decir Usted que lo sí. había iniciado. Es correcto. Ya solo faltaba la última audiencia. Y Sí. entonces eso también es un consejo, ¿verdad? Cuando se va a hacer una relación entre cliente y abogado, hay que establecer por medio de un contrato Sí. todas las condiciones con las cuales se va a regir el servicio, porque puede pasar eso, ¿no? Que al final no se logró nosotros concluir el proceso, pero sí se logró al final. Y yo les puedo decir que sí se puede, ¿verdad? Para todas las personas que viven en el exterior y quieren divorciarse, sí se puede. Sí. Y en este caso, Cindy, los dos eran extranjeros, pero vivían acá en El Salvador. Y entonces aquí los divorciamos, ¿verdad? Muy bien. Así es que sí se puede, definitivamente. Un divorcio, proteger a los hijos es bien importante. En un divorcio, proteger a los hijos es bien importante, no solo el patrimonio, y eso se puede hacer porque además es una obligación hacerlo, ¿verdad? Por el interés superior Sí, del menor. exactamente. Muy Es bien. como el ejemplo que le mencionaba, que no se había agregado el porcentaje anual que tendría en concepto de Cuota de incremento la cuota de alimentos. Pero es decir, la cuota de alimentos anualmente debe tener un porcentaje de incremento. Aparte de eso, que del aguinaldo pues se debe dar un porcentaje ahí también, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Muy bien. Entonces, podemos decir que el divorcio no es el final de una historia. Si somos positivos, se puede ver como el inicio de una historia más feliz. Exactamente. Porque vamos a manejar lo siguiente: podemos preservar el patrimonio, podemos conservar el amor de los hijos, Sí. aunque se estén divorciando, y eso es bien importante.
Sí, porque eso sería parte de los acuerdos a los que vayan a llegar los padres, ¿verdad? Es decir, a quien se le otorga o tiene el cuidado personal está en la obligación de que ya sea el padre o la madre que no tiene ese cuidado personal pueda visitar el menor, pueda compartir tiempo, y esa es parte de la misma convivencia, que no por el hecho de que se vayan a divorciar eso tiene que cambiar. Ahí también tendrían ellos, ¿verdad?, los padres, que consideran el interés superior del niño. Así es. ¿Algún consejo adicional que le pudiese dar a aquellas personas que están en una situación donde dicen, bueno, no sé qué hacer? Estoy divorciado, pero también estoy casado, pero no estoy con esta persona ya por 10 años. Ya han habido clientes que nos han dicho que tienen 40 años de estar en una situación de que están casados legalmente, pero no viven juntos. Lo primero es que nos contacten. Nosotros, una vez que nos contacten, vamos a determinar, ¿verdad?, según la relación de los hechos que ellos nos hagan con respecto a la convivencia matrimonial, vamos a establecer el régimen que podría aplicarse, ¿verdad? Y se le explica a la persona que nos contacta. Los 3 regímenes, así como los hemos mencionado, las 3 causales son estos, son mutuo consentimiento, que en este caso, si las personas tienden a no ponerse de acuerdo, pues tendríamos que omitirlo y tendríamos que irnos por separación o por vida intolerable, dependiendo de la situación. Una vez que hayamos determinado eso, pues sería como el paso a paso de qué documentos vamos a necesitar. Y eso es algo que no le hemos mencionado y es importante de mencionar. Los documentos que vamos a necesitar. Que ya decía, pueden ser documentos generales y luego aquellos que vamos a incorporar dependiendo de la causal o motivo por el cual vamos a iniciar el proceso de divorcio. Indispensable es la partida de matrimonio, porque eso nos permite corroborar y comprobar que existe el vínculo matrimonial entre sí. Entonces eso es fundamental. Las partidas de nacimiento de los hijos, si hay hijos, y aparte de eso, el hecho de pronunciarnos sobre quién tendrá el cuidado personal de estos menores, la cuota alimenticia, a través de qué medio se dará la cuota alimenticia. Es muy importante que tomen en cuenta que se haga a través de una institución financiera. Recuerden que si hay un incumplimiento de la cuota alimenticia, se solicita algún documento como estado de cuenta o lo que usted considere pertinente para corroborar que en efecto existe ese incumplimiento de la cuota alimenticia. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Así es. Aparte de eso, la cuestión de régimen de visitas, qué día lo visitará la persona que no tiene ese cuidado personal, a qué hora, si lo va a retirar en la casa de habitación del menor, el adolescente. Todas esas cuestiones deben regularse para que conste en el proceso de divorcio. Así es. Y que todas van encaminadas pues a lo mismo, ¿verdad? La protección o el interés superior que tiene el niño, la niña o adolescente. Además de eso, debemos pronunciarnos sobre los bienes, que ya lo decíamos, el pronunciamiento de los bienes dependerá del régimen matrimonial al que yo estoy sujeto con el matrimonio. Además de eso, considerar también lo que mencionaba. Nos vamos a pronunciar en un divorcio sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio, no bienes con anterioridad. De esos bienes no estamos obligados. Que no tengan miedo a que van a perder los bienes que adquirieron antes del matrimonio. No están en cuenta, ¿verdad? No, esos no. Por lo menos en comunidad diferida no se toman en cuenta, ¿verdad? No, ni en separación de los cónyuges. No, y es lo que les mencionábamos, que la comunidad diferida pues es el régimen que más protege los bienes de la familia, ¿verdad? Considera que se puedan establecer casi que 50 y 50, dependiendo si existen, porque en algunos casos pues no existen bienes sobre los que nos debamos de pronunciar. Ese régimen. Por eso es que el código regula que si las personas no logran ponerse de acuerdo sobre qué régimen van a dejar para su unión matrimonial, el código dice que automáticamente se les agregue la comunidad diferida, porque protege la familia. Eso lo traemos desde la Constitución hasta el Código de Familia, ¿verdad? Que son las leyes secundarias, y que estas leyes se derivan de la misma Constitución, y con base a que pues el Estado regula, que el Estado está en la obligación de proteger a la familia. Entonces se viene toda esa como cadenita para la protección de la familia. Otro tip entonces para los que se quieren casar, la comunidad diferida es la mejor opción. Sí, la comunidad diferida definitivamente. Régimen patrimonial. Definitivamente sería esa. Si estás entonces considerando divorciarte y no sabes cómo hacerlo, no estás solo, nosotros te podemos ayudar. En cualquiera de nuestras oficinas, en San Salvador, en Santa Ana o en San Miguel, donde por cierto también ahí está ella, podemos recibirles y atenderles, asesorarles y llevar a un buen término todo este proceso del divorcio. Muy bien. ¿Alguna
¿Algún último consejo? Sí. Al momento de que nos vayan a contactar es muy importante tomar en cuenta que no se debe omitir información. Muy buena Eso advertencia. es muy importante. De la defensa nos vamos a encargar nosotros. Ustedes lo que tienen que hacer es contarnos a nosotros todos los hechos. Nos van a decir Con confianza. exactamente, no, nosotros no juzgamos, nosotros vamos a resolver sobre la situación de la que ustedes necesitan que se les resuelva, ¿verdad? Entonces, nosotros no estamos para juzgar, al contrario, estamos para ayudarles a ustedes. Y omitir información a veces lo que puede hacer es complicar más. Exactamente, entonces eso no es una buena idea. Por el contrario, nosotros la verdad y nosotros pues estableceremos la estrategia de defensa a tomar. Así es. Excelente, entonces muchas gracias, Cindy. Un gusto. Gracias.